ya está muerto. El viejo hombre ya ha sido crucificado. Entonces, voy a estar estoy escribiendo un nuevo libro que se llama así. Se llama El viejo hombre fue crucificado. ¿Ok? Ahora, creo que ustedes deben saber lo que significa el viejo hombre. El viejo hombre significa la naturaleza pecaminosa. ¿Está conmigo? Adán fue el representante de toda la raza humana. Cuando Adán fue el primer hombre. ¿Está conmigo? Entonces, en Adán estábamos todos nosotros. Todos nosotros estábamos en Adán. De ahí venimos. Entonces, como quien dice, de la semilla de Adán nacimos todos nosotros. Igual como hace mucho tiempo atrás, me imagino que hubo una semilla de manzana. Esa semilla de manzana fue sembrada y salió un árbol de manzanas. Y de ahí pues salieron todas las manzanas. ¿Está conmigo? Bueno, también de la semilla de Adán nacimos todos nosotros. Entonces, Adán era nuestro representante. Y note cómo dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Note cómo dice ahí aquí arriba. Fíjese bien. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Por qué hombre entró el pecado al mundo? Por Adán entró el pecado a todo el mundo. Antes de Adán, pues para empezar, no había pecado, pues no había entrado el pecado al mundo. Adán fue el primer hombre, por Adán entró el pecado a todo el mundo. Cuando Adán fue creado, y ahorita sigo leyendo, cuando Adán fue creado, él nació perfecto, sin mancha y sin arruga. Él fue creado a la imagen de Dios. Él no tenía una naturaleza pecaminosa, porque no existía el pecado todavía. ¿Está conmigo? Él no tenía una naturaleza pecaminosa que lo inclinaba hacia el pecado. Él no tenía eso. Sí podía ser tentado, igual como Jesús, que no tenía una naturaleza pecaminosa, también podía ser tentado. Pero Adán no podía ser tentado. Podía ser tentado, pero no tenía una naturaleza pecaminosa que lo impulsaba hacia el pecado, o sea, que lo forzaba a pecar, se pudiera decir. Por tanto, entonces dice la Biblia, pero llegó el momento cuando él fue tentado, o más bien Eva fue tentada, y fue engañada y cayó. Adán no fue ni siquiera engañado. Él sabía que estaba mal, pero él voluntariamente quiso hacer el mal. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. ¿Me está escuchando? Él escogió pecar. No tenía que haberlo hecho. Entonces dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. Dicho de otra manera, el pecado entró a la tierra a través de Adán. Dice, y por el pecado entró la muerte. ¿Por el pecado que entró? Ahora escúcheme bien. De hecho, Jesucristo le había dicho, o Dios le había dicho a Adán, el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Pero entonces ahora hago la pregunta, cuando Adán comió de ese árbol, ¿murió físicamente? No, él murió espiritualmente. ¿Qué significa muerte espiritual? ¿Qué significa muerte? Muerte es separación de Dios. Adán fue separado de Dios. Y antes de que Adán muriera espiritualmente, él tenía una comunión íntima con Dios. Después de que murió espiritualmente, él fue separado de Dios. Ya no tenía esa comunión íntima con Dios. ¿Está conmigo? Porque el pecado hizo una separación entre él y Dios. Cuando Adán pecó, algo terrible también sucedió. A Adán le entró una naturaleza pecaminosa, inclinada hacia el pecado. Y ahora desde ese momento él empezó a pecar. ¿Está conmigo? Ahora, pero no solamente eso, sino fíjese cómo dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, cuando dice y por el pecado la muerte, también se puede traducir, por el pecado entró la naturaleza pecaminosa en Adán. ¿Está entendiendo? Eso que los separaba a Adán y a Dios, que fue la naturaleza pecaminosa. Y también, así también la muerte. La muerte, en este caso, volvemos a lo mismo. La naturaleza pecaminosa, se puede leer también. Así también la naturaleza pecaminosa pasó a todos los hombres. ¿Pasó a quién? Entonces, todo hombre nace con una naturaleza pecaminosa ahora. ¿Está conmigo?
Y lo dice por cuanto todos pecaron. Como consecuencia, a causa de que el hombre y la mujer nace con una naturaleza pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa lo impulsa, lo inclina hacia el pecado. ¿Está entendiendo? Porque la naturaleza pecaminosa entró a nosotros antes de Adán. Toda persona que nace en el mundo nace con una naturaleza pecaminosa. ¿Me está entendiendo? Todos. Al niño no se le necesita enseñar a pecar, solo empieza a pecar. Claro, a lo mejor al principio no sabe qué es pecado. El niño meramente le pega a otro niño, ni siquiera sabe hablar y ya le está pegando a otro niño. ¿Está conmigo? Ni siquiera sabe hablar y ya avienta el platillo de comida. O sea, ya hace cosas indebidas. Porque ¿quién le enseñó al niño a hacer eso? La naturaleza pecaminosa que está dentro de él le enseñó al niño a hacer eso. ¿Me está entendiendo? Y como consecuencia, pues ¿qué sucede? Fíjese lo que dice el versículo: por cuanto todos pecaron. Porque la persona nace con una naturaleza pecaminosa, entonces todos pecamos. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que impulsó al hombre a pecar? La naturaleza pecaminosa que estaba en él. En otras palabras, nació, aunque no había pecado por el pecado de Adán, nació con una naturaleza pecaminosa o nació pecador. El niñito chiquito que usted mira, bebito, aunque no ha pecado todavía, es un pecador. No es pecador, aquí está algo que mucha gente se confunde. No es pecador porque peca el bebé. Es pecador porque tiene la naturaleza pecaminosa dentro de él. ¿Está entendiendo? Entonces eso lo constituye a él un pecador, simplemente porque ya tiene la naturaleza pecaminosa. Y a causa de que tiene la naturaleza pecaminosa de que es pecador, pues peca. ¿Qué es lo natural para un pecador? ¿Qué es lo natural para un pecador? ¿Qué es lo natural para un borracho? ¿Qué es lo natural para un drogadicto? Es natural. Entonces, antes de venir a Jesucristo, usted y yo entonces teníamos esa naturaleza pecaminosa. Teníamos literalmente esa naturaleza pecaminosa. ¿De quién viene? ¿Viene de Dios? No, ¿viene de quién? Del diablo. El diablo se la pasó a Adán, porque el diablo fue el primero que pecó. Me refiero de que no era raza humana, de los ángeles. Se rebelió, le causó rebelión. Entonces, esa naturaleza pecaminosa es una naturaleza de rebelión. La rebelión es una naturaleza del diablo. ¿Me está escuchando? Entonces toda persona teníamos esa naturaleza del diablo. Entonces también la Biblia también le llama el viejo hombre a esa naturaleza pecaminosa, el viejo yo. Entonces vamos a ver Efesios capítulo 2 versículo 3, y ahí nos enseña claramente que todos nacimos con esa naturaleza pecaminosa y como consecuencia éramos hijos de ira, hijos del diablo, si pudiéramos decir, bajo la ira de Dios, enemigos de Dios. Dice Efesios capítulo 2 versículo 3, entre los cuales todos nosotros, ¿cuántos? Todos. Cuando dice todos es todo, toda persona que ha nacido de hombre y de mujer, entonces nace con la naturaleza pecaminosa. ¿Está conmigo? Ahora, Jesucristo no nació de hombre y mujer, nació del Espíritu Santo y de una mujer. Es muy diferente. Jesucristo nació sin la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa, si pudiéramos decir, está en la sangre. Está en la sangre. ¿Me está entendiendo? Entonces se transmite de sangre a sangre cuando una persona del hombre a la mujer, porque el hombre es el que pone la sangre, no la mujer. El hijo tiene la sangre del hombre, no la mujer. La mujer solamente reproduce esa sangre, pero la mujer no pone la sangre. Bueno, pero siguiendo adelante, entre los cuales todos nosotros vivimos también en los deseos de la carne, de nuestra carne. ¿Por qué vivíamos en los deseos de la carne? Por la naturaleza pecaminosa, haciendo la voluntad de la carne. ¿Por qué hacíamos la voluntad de la carne? Por la naturaleza pecaminosa. Y de los pensamientos, ¿por qué pensábamos pensamientos malos? Por la naturaleza pecaminosa. Y éramos por naturaleza es normal, hijos de ira, hijos rebeldes, hijos del diablo, lo mismo que los demás. Todos nosotros así nacimos, lo mismo que los demás. No hay ninguna persona, no hay justo ni aún uno. No hay uno que diga, no,
Yo no nací con esa naturaleza pecaminosa. Yo soy perfecto. En nosotros mismos nadie es perfecto. Porque teníamos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, entonces esa naturaleza pecaminosa nos impulsaba ¿a qué? Note lo que dice el versículo. Nos impulsaba a vivir en los deseos de la carne. Es la naturaleza pecaminosa la que impulsa al hombre a vivir en los deseos de la carne. ¿Me está escuchando? Haciendo la voluntad de la carne. Pero la naturaleza pecaminosa impulsaba a la persona a hacer la voluntad de la carne. La naturaleza pecaminosa impulsa a la persona a pensamientos pecaminosos. ¿Me está escuchando? Porque teníamos esa naturaleza pecaminosa. Entonces nos impulsaba a vivir en pecado. Y como era una naturaleza pecaminosa, diga conmigo, naturaleza pecaminosa. Entonces, si tenemos una naturaleza pecaminosa, si una persona tiene una naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo natural para esa persona? Pecar. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza pecaminosa del diablo. De hecho, la Biblia dice en Efesios 2:3, note cómo dice, ahí mismo, dice la última parte, dice, la Biblia describe que éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Éramos qué? Por naturaleza, ya era natural. Era natural que fuéramos hijos de ira. Era natural que fuéramos hijos del diablo. Era natural que tuviéramos la naturaleza pecaminosa. Era natural para nosotros pecar. Era natural. Ahora yo le hago la pregunta: ¿es natural que una persona que tenga naturaleza de hombre actúe como mujer? No, no es natural. A menos que crea que es mujer. ¿Es natural para una persona que tenga la naturaleza de mujer que actúe como hombre? No, eso es antinatural, la Biblia dice. Se le llama antinatural a eso. No es natural. ¿Y por qué la persona entonces que a veces es hombre, que la persona entonces que tiene una naturaleza, ¿por qué a veces sucede que la persona que es hombre actúa entonces como mujer? Le voy a decir por qué. Porque el diablo lo engaña. Piensa que es mujer, pero no es cierto, no es mujer. Pero mientras él piensa que es mujer, esa creencia de pensar que es mujer lo hace actuar como mujer. Esa creencia de una mujer que piensa que es hombre lo hace actuar como hombre. Pero eso es antinatural. Esa no es su naturaleza. Cuando la persona se da cuenta, hey, un momento, yo no soy mujer, yo soy hombre. Entonces, ahora, pero fíjese bien, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con un homosexual? Voy a dar un ejemplo. Cuando un homosexual se da cuenta que está actuando como mujer, un homosexual, vamos a hacer un ejemplo, se da cuenta que es hombre, ahora quiere empezar a actuar como hombre, pero ¿por qué sigue actuando a veces como mujer en cierta manera? Sigue actuando como mujer porque muchas de las veces ya está acostumbrado, la manía, la costumbre. Y ahorita lo voy a explicar mucho más en cuanto a eso, también en cuanto a nosotros. ¿Por qué si nosotros ya no tenemos una naturaleza pecaminosa, muchas veces seguimos actuando en pecado? Por la costumbre, no es porque lo tengamos ya. Pero ahorita se lo voy a explicar más. Y le voy a enseñar cómo salir de esas costumbres, de esas malas costumbres. Muy bien, fíjese bien. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, ya no tenemos la naturaleza pecaminosa. Usted y yo. Pero pastor, yo todavía peco. No importa, usted ya no tiene la naturaleza pecaminosa. ¿Me está escuchando? Y sí le voy a escuchar bien. Romanos capítulo 5, versículo 18. Note cómo dice. ¿Está conmigo? Fíjese bien. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación. Note cómo dice Romanos 5, 18. Por el pecado de uno solo. ¿Quién fue ese que pecó? Por el pecado de Adán vino la condenación a todos los hombres. Fíjese, hay algo que mucha gente no entiende también. ¿Por el pecado de quién vino la condenación? Fíjese bien. El hombre tiene la naturaleza pecaminosa y por el pecado de Adán. Porque Adán nos estaba representando. Cuando Adán la regó, si podemos decir. Cuando Adán pecó, fue como que si nosotros le hubiéramos regado. Como que si nosotros hubiéramos pecado. ¿Por qué? Porque él nos estaba representando a todos. Es más, no solamente eso, sino ya bíblicamente hablando, ya aunque el hombre ni siquiera había nacido todavía, ya Dios lo miraba condenado. Aquí lo dice. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por el pecado de uno, todos fueron constituidos pecadores. Por el pecado de uno, por el pecado de Adán. En otras palabras, la condenación no vino a usted por su pecado.
La condenación vino por el pecado de Adán. ¿Y qué culpa tengo yo? No se haga el inocente, usted también pecó. Así que no diga, ¿y yo qué culpa tengo por el pecado de Adán? Usted también pecó de todos modos. Ahí es que olvídese de eso. ¿Está conmigo? Por el pecado de Adán vino condenación a todos los hombres. Por el pecado de Adán, toda persona nace con naturaleza pecaminosa. Por el pecado de Adán, inclusive, toda persona nace separada de Dios. Por el pecado de Adán, toda persona nace como un hijo del diablo, literalmente. Wow, son verdades profundas que necesitas escudriñarlas para entenderlas. Que necesitas revelación para entenderlas. ¿Por qué? Porque la tradición dice de otras maneras. Y por eso las tradiciones de los hombres hacen nula la palabra de Dios. Porque la gente mejor quiere creer las tradiciones que la palabra. Ay, pero no se oye lógica. No, la Biblia no es lógica todo el tiempo. La mente natural no puede entender las cosas de Dios. Por eso tiene que discernirlo espiritualmente. Y tiene que escudriñar escritura con escritura, escritura con escritura, para que pueda entender la revelación de las profundidades de Dios. Así que como por la transgresión, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres. Por el pecado de uno vino ¿qué cosa? La condenación. Por el pecado de Adán vino la condenación a la humanidad. ¿Está conmigo? Así lo dice la Biblia o lo dice diferente. Así es. Dice, pero la buena nueva es esto. De la misma manera, por la justicia de uno, porque vino una persona que fue justa, que no pecó, que no vivió con una naturaleza pecaminosa, porque vino una persona así. Ahora todos los hombres son considerados justos. ¿Me está escuchando? Fíjese bien, fíjese bien. De la misma manera, así como por Adán, todos fuimos constituidos pecadores, culpables. Pues de la misma manera, por la justicia de uno, por la santidad de uno. ¿Quién fue ese uno que vivió santo? ¿Quién fue aquel que vivió sin pecado? Por la santidad. Ahora en Jesús también, Él vino como nuestro representante. A Él se le llama también el segundo Adán. Jesús, escúcheme bien, vino como nuestro representante. Y ahora por la justicia de Adán, de Jesús, porque Jesús vivió una vida santa, una vida pura, una vida sin mancha. Esa justicia, Jesucristo dijo, yo vine a representar ahora a la raza humana. Y ahora por la justicia de Jesús, ahora fíjese bien, vino a todos los hombres la justificación. Por la justicia de Jesús vino a todos los hombres ¿la qué? La justificación. ¿Y qué significa justificación? Como que si nunca hubiera pecado. Porque Jesucristo vivió una vida justa sin pecado, ahora Dios nos mira a nosotros como que si nunca hubiéramos pecado. ¿Me está escuchando? Entonces, en otras palabras, y ahora en lugar de Dios mirarnos como pecadores, nos mira como justos, como que si nunca hubiéramos pecado. Entonces, dicho de otra manera, así claramente hablando, contrario a lo que dicen muchas personas, es que todos somos pecadores. No, Señor, todos éramos pecadores. Pero ahora en Cristo Jesús, aquellos que estamos en Cristo Jesús, todos somos justos, santos. ¿Quiénes? Los que realmente, de a de veras, tienen a Jesucristo en su corazón. Esas personas ahora son justos, como que si nunca hubieran pecado. Dios los mira como que si nunca hubieran pecado. Ya no nos mira el Señor como pecadores, sino nos mira como justos. ¿Me está escuchando? Entonces usted tiene que empezar a aprender a mirarse como Dios lo mira. Si usted se sigue mirando como pecador, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a actuar? Si un hombre se mira como mujer, ¿cómo va a actuar? Si una mujer se mira como hombre, ¿cómo va a actuar? Aunque en verdad la mujer es mujer, si se mira como hombre, actúa como hombre. Aunque en verdad el hombre es hombre, si se mira como mujer, va a actuar como mujer. Aunque en verdad aunque en verdad el justo es justo, pero si se mira como pecador, va a actuar como. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Ahí está otra razón por qué la persona sigue pecando. ¿Por qué? Porque se sigue mirando como pecador, porque no entiende estas verdades bíblicas que le estoy hablando. ¿Está entendiendo? Y poco a poco va a recibir más revelación en cuanto a eso. Otra vez Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por Adán, todos fuimos hechos pecadores. En Adán. Antes estábamos en Adán. Ahora estamos en Adán todavía. De manera que si una persona está en, ahora estamos en Cristo. Ahora por Jesús, todos somos hechos justos. Por Adán, todo lo que Adán hizo es tomado a nuestra cuenta. Por Jesús, todo lo que Jesús hizo es tomado a nuestra cuenta. Oh, qué verdades le estoy diciendo. Si usted entendiera, si Dios le diera la revelación de las verdades que le estoy enseñando, cambiaría su vida. ¿Me está escuchando? Por Adán nos vino la naturaleza pecaminosa. Por Jesús nos vino la nueva naturaleza. Somos participantes de la naturaleza divina de Dios. ¿Me está escuchando? Muchos predican que la persona que ha venido a Jesucristo todavía es un pecador. Eso es una herejía. ¿Me está escuchando? Pero la mayoría de la gente predica todavía eso. Es una herejía, literalmente. Y eso hace que la gente viva más abajo del nivel que Dios tiene para su vida. Y le dicen que es un, pero fíjese bien, le dicen que es más, la mayoría de la gente dice, hasta predicadores lo dicen. Dicen, soy un pecador salvo por gracia. Así dice. Pero ¿cómo se sigue mirando? ¿Como un qué? Por eso yo estoy en contra también de los centros de los 7 pasos. Que ellos dicen, soy un drogadicto y siempre seré un drogadicto, pero soy regenerado. No, Señor. O soy un alcohólico, pero todavía sigo siendo un alcohólico. No, Señor. Fui un alcohólico, pero ya no soy un alcohólico. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Fui un drogadicto, pero ahora ya no soy un drogadicto. Ahora soy una nueva persona en Cristo Jesús. Pero mientras la persona se siga mirando como drogadicto, cualquier tentación, si nomás pasa por un lugar donde hay marihuana y la huele, ya estuvo, ya cayó. Porque se sigue mirando todavía así. ¿Me está escuchando? Pues la persona que se mira como un pecador, pues es normal, va a actuar como un pecador. ¿Me está escuchando? La persona va a actuar de acuerdo al concepto que tenga de sí mismo. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Note lo que dice. Proverbios 23, 7. Note cómo dice. Note cómo dice. Proverbios 23, 7. Dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. No levante las manos, hijo, porque están saliendo tus manos en la cama. Dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Me está escuchando? Fíjese cómo dice. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, como piensas, así vas a actuar. Es más, puede ser que estés pensando una mentira. Por ejemplo, prepárate porque me voy a parar. Puede ser que estés pensando una mentira, pero si crees que esa mentira es verdad, vas a actuar en esa mentira. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, si una persona, por ejemplo, vienen y le dice una persona seria, le dicen, perdone la expresión que voy a usar ahorita, ¿ok? Pero es un ejemplo un poquito bastante fuerte. Si alguien viene y le dice, tu hermano acaba de morir, lo atropelló un carro, y le enseña una fotografía de sangre, donde no se mira la cara de su hermano, pero se mira un cuerpo similar a su hermano. ¿Está conmigo? Y se le enseña toda la cabeza toda apachurrada, perdona la expresión. Y cuando se le enseñan, si usted lo cree, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar cuando usted lo mira, esa fotografía, y usted cree que es su hermano? ¿Qué va a hacer? Se va a desesperar, va a llorar, va a sentirse terrible. ¿Por qué? Porque usted cree que eso es cierto. ¿Está conmigo? Ahora, pero puede ser que ese no sea su hermano. Vamos a decir que ese en verdad no fue su hermano. Entonces, si no fue su hermano, ¿qué pasó? Si no fue su hermano, usted lloró, pero lloró por una mentira. ¿Alguien me está escuchando? ¿Por qué lloró? Porque creía que era verdad. Pues entonces, en otras palabras, usted va a actuar de acuerdo a lo que cree, no necesariamente de acuerdo a lo que es verdad.
Si usted cree la mentira de que todavía es un pecador, esa mentira lo va a hacer actuar como pecador. Pero si su mente es renovada y se da cuenta, no, este ya no soy yo, este ya no soy yo, entonces su conducta, su comportamiento va a cambiar. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Solamente les vamos a ver, hay 4 personas que se las estoy apuntando, Ahorita que termine, me encargo de esas 4 personas. Ya saben quiénes son esas 4 personas. Sigo adelante. ¿Ok? En las iglesias le repiten a la persona vez tras vez tras vez que es un pecador. Y después, cuando actúa como un pecador, le dicen que debe actuar en santidad. Le dicen, eres un pecador, eres un pecador, eres un pecador. Que si a la gente se le predica todo el tiempo, somos pecadores, todos somos pecadores, todos somos pecadores, todos somos pecadores, todos somos pecadores, ¿cómo va a actuar la iglesia? Va a actuar como pecador. Se lo van a creer. ¿Puede una persona, es más, le hago una pregunta, puede una persona que cree que es hombre, que realmente lo cree que es hombre, actuar como mujer? No es natural. A lo mejor puede, pero no es natural. ¿Puede una persona que cree que es mujer actuar como hombre? A lo mejor, pero no es natural. ¿Está conmigo? ¿Puede una persona que le dicen un montón de veces que es un pecador actuar diferente? No. Entonces, ¿qué pasa? Pero después de que el predicador le predicó un montón de veces, eres pecador, eres pecador, eres pecador, y luego actúa como un pecador, lo regañan. ¿Por qué estás actuando así? Pues todo el tiempo me estás diciendo que soy un pecador y ahora actúo como pecador. ¿Por qué me regañan? Algunas veces inclusive hasta lo disciplinan. En otras ocasiones inclusive hasta lo sacan de la iglesia, lo corren. ¿Por qué? Si le dijeron todo el tiempo que era un pecador, ¿por qué lo corren? Actuó como lo que le predicaron, que le dijeron. ¿Y la fe viene por el qué? Y si todo el tiempo oía, soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador, entonces le entró la fe y empezó a actuar como un pecador. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿por qué lo ponen en disciplina si actuó como con lo que le predicaron que era? Si todavía es un pecador, es normal que actúe como un pecador y no deben de ponerlo en disciplina. Porque cuál es su pensamiento de su corazón, tal es él. Va a actuar de acuerdo a lo que piensa de él mismo. Si piensa de él mismo que es un pecador, va a actuar como. Y por eso muchas personas aún aquí batallan para vencer al pecado. ¿Por qué? Porque aunque yo le predique al revés, que usted ya no tiene esa naturaleza pecaminosa, que usted no es un pecador, usted se la sigue creyendo que es un pecador y prefiere creer la mentira que la verdad. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué pasa? Pues va a seguir actuando como pecador. Cuando tú te miras, tú vas a actuar de acuerdo a cómo te mires. ¿Me está escuchando? Si te ves como un pecador, vas a actuar como un pecador. Si te ves como una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿cómo vas a actuar? Si te ves santo, ¿cómo vas a actuar? Santidad. Vas a actuar como una nueva criatura cuando te ves como una nueva criatura. Vas a actuar en santidad cuando te ves como en santidad. Vas a actuar con la naturaleza de Dios cuando crees que tiene la naturaleza de Dios en ti. La mayoría de los cristianos creen que Jesucristo les ha perdonado, pero la mayoría de los cristianos piensan que todavía tienen la vieja naturaleza inclinada hacia el pecado. Y por lo tanto se identifican a sí mismos como pecadores. Y claro, lo normal es que actúen como pecadores. Ya no soy un pecador. ¿Se imagina si yo dijera eso enfrente de una iglesia grande aquí en Piedras Negras? O si juntáramos una convención de todas las iglesias de Piedras Negras y mis primeras palabras fueran ya no soy un pecador. Ya no soy un pecador. ¿Qué pensarían los pastores de mí si dijera eso? ¿Qué cree que pensarían los pastores de mí? Me aventarían unas piedrotas, ¿no? Pero la pregunta es, si yo me paro ahorita y digo esas palabras, bíblicamente hablando ahora, yo no soy un pecador. La pregunta, ¿es bíblico, es correcto o no? Algunos necesitan renovar su mente.
Y quiero que me escuche por eso. Y ahí de eso se trata. No, en sí, bíblicamente hablando, ya no soy un pecador. Se lo voy a enseñar. Claro, ya se lo enseñé ahorita, pero algunos todavía no agarraron la onda. Hay veces que hay cosas que tenemos que repetir vez tras vez tras vez para que las entiendan. Cuando una persona vuelve a nacer, ya no es un pecador. Pero yo sé que lo que piensa la mayoría, pues si peco todavía soy un pecador. No, señor. No, señor. Acuérdese que en primer lugar no vine a ser pecador por lo que hago, por lo que yo hice. Vine a ser pecador por lo que Adán hizo. Ya no soy un pecador no por lo que yo hago, sino por lo que Jesucristo hizo. Pero ya más allá lo voy entendiendo poco a poquito, más y más. Cuando una persona vuelve a nacer, ya Dios ya no lo mira como un pecador. Ya no es un pecador delante de Dios. Y bíblicamente hablando, ya no es un pecador. De hecho, la Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 6. Note cómo dice. Sabiendo esto, ahí está. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Quién es el viejo hombre? La naturaleza pecaminosa. El pecador es la naturaleza pecaminosa. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Por el viejo hombre que fue crucificado está hablando de la naturaleza pecaminosa que ya murió, ya fue crucificado. Eso significa que ya no tienes que vivir en pecado. Claro, yo sé que surgen muchas preguntas. ¿Y por qué pecamos todavía? Hay mucho que aprender y todo eso se lo voy a contestar a medida que continuamos en esos estudios. Pero escúcheme bien, sígame escuchando. Porque el viejo hombre, o sea, la naturaleza pecaminosa ya murió, ya no tienes que vivir en pecado. Ya no tienes esa naturaleza que te impulsa a pecar. No me malentiendas. Yo no estoy diciendo que la persona que ha vuelto a nacer ya no peca. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Claro que un cristiano sí puede pecar todavía. Pero lo que estoy diciendo es que ya no es su naturaleza el pecar. Ya no es su naturaleza. Y si peca, ya no se siente bien. Se siente mal. Porque esa ya no es su naturaleza. Ya no es un pecador. ¿Me está escuchando? Ya no es su naturaleza. Ahora su naturaleza tiene una nueva naturaleza. 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Tiene una nueva naturaleza. De manera que si algunos, hermanos, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es esa nueva criatura? Dice, nueva criatura es la nueva naturaleza. Una nueva raza. Una raza sin manchas, sin arrugas, sin pecado. En nuestro espíritu. En nuestro espíritu. ¿Está conmigo? Antes de conocer a Jesucristo éramos pecadores. Es más, lo dice la Biblia claramente. Romanos 5, 8, note cómo dice. Fíjese bien. Fíjese cómo dice la Biblia ahí. Nótelo bien, por favor, porque le estoy hablando Biblia. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuando éramos qué? Cuando éramos pecadores, Cristo murió. Ya no somos pecadores. Si Cristo lo tenemos en el corazón, ya no somos pecadores. Y entre más pronto aprenda estas verdades bíblicas, más pronto su vida va a ser renovada, su mente va a ser renovada y sus acciones van a cambiar. Mas Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, está hablando del pasado, que cuando todavía éramos pecadores, así dice otra traducción, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, diga conmigo, éramos pecadores. Ya no somos pecadores. A ver, otra vez dígalo conmigo. Éramos pecadores. Ya no somos pecadores. Algunos ni se la creen. Pero eso es lo que dice la Biblia. O vas a creer lo que dice la Biblia, o no lo vas a creer. Pero si no lo crees, entonces vas a seguir viviendo bajo la falsa creencia que enseñan en la mayoría de las iglesias. Ahora ya no somos pecadores, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. De modo
que si alguno, 2 Corintios 5:17 otra vez, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué está hablando cuando dice las cosas viejas pasaron? Está hablando de la vieja naturaleza. La vieja naturaleza pecaminosa pasó. Ahora somos nuevas personas. Ahora Dios ya nos mira sin relación al pecado. Nos mira como justos, como santos, como personas perfectas delante de Él. Y así somos, ¿dónde? En nuestro espíritu. Pero en nuestro espíritu debe pasar a nuestra mente. Pero para eso la mente tiene que ser renovada. Y de nuestra mente pasa a nuestras acciones cuando la mente es renovada. ¿Me está escuchando? Entonces, ahora viene una pregunta. Si Dios nos ama, ahora aquí viene la pregunta: ¿Dios te ama porque eres santo? No. Es más, voy a ponerlo de otra manera. Una persona que ya vino a Jesucristo y se porta pero excelente, es más, manifiesta la vida de Jesús. Escúcheme bien. Una persona ya vino a Jesucristo y manifiesta la vida de Jesús. Otra persona ya vino a Jesucristo y aquí es bien travieso, pero en verdad sí ha venido a Cristo Jesús, pero todavía es bien travieso, bien inquieto. Son de los que me hacen parar los mensajes. ¿Está conmigo? Ahora fíjese bien. Ahora viene la pregunta. Aquí, si hubiera tal cosa, ¿a quién ama Dios más? ¿Al que es bien justo y vive bien delante de Dios? ¿O al que es bien travieso? ¿Ama más a uno que al otro? ¿No? Los ama por igual, hijo. Dios nos ama igual. Si Dios nos ama, entonces igual, si pecamos o no pecamos, entonces ¿vamos a pecar? No, eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Si ahora somos hijos de Dios, ¿cómo vamos a actuar como hijos del diablo? Si ahora tenemos la naturaleza nueva, ¿cómo vamos a actuar como que si no la tuviéramos? Si ahora realmente nuestro propósito es querer servir a Dios, ¿cómo vamos a seguir sirviendo al diablo? Y además de eso, el pecado le abre la puerta a Satanás. ¿Para qué? ¿Y si nos daña el pecado? Claro que sí nos daña. El diablo vino para robar, matar y destruir. Y hay muchas razones por las que, a pesar de que Dios nos ama de la misma manera, es importante dejar el pecado y vivir en santidad. Pero ahora lo podemos dejar porque tenemos la naturaleza nueva en Cristo Jesús. Ahora sí podemos. Si Dios nos ama y no tiene nada que ver con la forma que actuamos, entonces ahora viene la pregunta: ¿para qué puso Dios los mandamientos? Ayer dije un poquito de eso, hoy lo voy a probar bíblicamente. Si Dios nos salva por su gracia, nada que ver por nuestro comportamiento, no es por obras. Nos salva por la gracia, no por cumplir la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de los mandamientos de la ley de Dios? Aquí está. El propósito de la ley de Dios, se lo voy a probar bíblicamente ahora, porque ayer se lo dije y algunos se quedaron: ¿cómo? Ayer cuando dije, el propósito es para que la rompas. Ay, ¿cómo? Entonces lo voy a romper espérate, sígueme escuchando. El propósito de la ley de Dios, o sea, los mandamientos, no fue para que nosotros los cumpliéramos. El Señor sabía que nadie podía cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios sin Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Note cómo dice. Está hablando de la vida sin Cristo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿No hay justo qué? Quiere decir que ni siquiera uno solo puede cumplir los mandamientos de la ley de Dios. El único que pudo, ¿cómo se llama? Cristo Jesús. ¿Y por qué Cristo Jesús pudo cumplir los mandamientos de la ley de Dios? Porque Él no tenía una naturaleza pecaminosa. ¿Está conmigo? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por sí mismo nadie busca a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está hablando antes de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué miramos ahí?
La ley nunca fue dada para que el hombre pudiera ser salvo a través de ella, porque no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, todos se desvían, todos hacen lo malo. Ningún hombre puede ser salvo cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. Entonces la pregunta viene, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley si nadie la puede cumplir? ¿Cuál es el propósito de los mandamientos si nadie puede ser salvo a través de ellos? Voy a decir varios propósitos. Una, la ley nos enseña la santidad de la naturaleza de Dios. La ley nos enseña la voluntad de Dios, la santidad de Dios. Número dos, la ley enseña al pecador su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecador sin Cristo trata de guardar la ley, se da cuenta que no puede, y vuelve a intentar y no puede, y vuelve a intentar y no puede, y vuelve a intentar y no puede. Entonces al final dice, no puedo, necesito otra manera para salvarme, necesito un salvador. Entonces la ley le enseña al hombre, al pecador, su incapacidad para cumplirla. La ley le enseña al pecador, y esta es la razón principal, prenda la luz, su necesidad de un salvador. ¿Está conmigo? La ley le enseña al hombre su necesidad de un salvador. La ley le hace saber al hombre, necesito un salvador. ¿Está conmigo? La ley, a través de la ley nos damos cuenta lo que es bueno y lo que es malo. ¿Está conmigo? Déjala prendida. ¿Está conmigo? Óigame bien, por favor. Entonces la ley nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Pero fíjese cómo dice la Biblia, Romanos 3:20. Romanos 3:20. Fíjese bien. Romanos 3:20. Note cómo dice. Ya que por hacer las obras de la ley, por tratar de cumplir la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por las obras de la ley no hay nadie que va a ser justificado. Porque por medio de la ley, ahí está el propósito de la ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley nos damos cuenta que hemos pecado y que necesitamos un Salvador. Entonces, ¿para qué fue hecha la ley? La ley fue dada para revelar el pecado al hombre y enseñarle al hombre que es culpable delante de Dios. Cuando peca, dice, soy culpable. Sí es cierto, soy culpable. Pero aún así hay mucha gente que no agarra la onda. Yo he hablado con madres y dice, yo no soy mala, yo no peco. Es más, le he hablado con gente y dice, no, yo nunca he pecado. Dios mío. La ley le hace saber al hombre que es culpable delante de Dios. Y para poder ser salvo, primero hay que declararnos culpables. Dios no puede salvar a una persona que no reconozca que es culpable. La ley fue dada para eso, para enseñarle al hombre que es culpable. Pero hay muchos que no quieren reconocer que son culpables. ¿Está escuchando? La ley fue dada para que cuando el hombre la quebrante, se dé cuenta que no puede cumplirla y que sienta la necesidad de un Salvador. Pero aquí viene otra pregunta. Aquí hay una pregunta difícil. Escuchen, mucha atención. Revelación, le estoy hablando de revelación. Aquí damos enseñanzas de revelación. ¿Fue dada la ley para frenar el pecado? ¿Dios puso la ley para que la gente no pecara? No. Por el contrario, aquí se lo voy a enseñar bíblicamente. Se lo voy a enseñar con la Biblia. La ley no fue dada para frenar el pecado. La ley no puede frenar el pecado. Al contrario, dile al niño, no toques ahí. ¿Y qué hace? La ley no frena el pecado. ¿Me está escuchando? Por el contrario, la ley fue dada para revelar la abundancia del pecado del pecador. Y así que el pecador se diera cuenta que necesitaba un Salvador. Miremos Romanos 5:20. Fíjese bien, aquí se lo voy a enseñar. ¿Fue dada para frenar el pecado la ley? No. Pruébamelo, se lo voy a probar. Romanos 5:20. Aquí lo dice claramente. Porque la ley, o sea, los mandamientos de la ley de Dios. Note cómo dice. Porque la ley se introdujo
para que el pecado abundase. Óigame, fíjese lo que dice. Bájalo. Porque la ley se introdujo ¿para qué? Fíjese bien. Porque la ley, los mandamientos de la ley de Dios, ¿para qué? Señor, ¿para qué pusiste los mandamientos de la ley de Dios? Contrario a lo que la gente piensa. Oh, Dios puso la ley para que para que la obedeciéramos. Dios puso la ley para que la gente no pecara. Dios puso la ley para que frenar el pecado. No, eso es lo que dice el hombre. Pero vamos a preguntarle mejor a Dios. Señor, ¿para qué pusiste la ley? Y dice, pero la ley se introdujo, se puso para que el pecado, ¿qué? ¿Qué significa para que el pecado abundase? Como que se nos hace difícil de creerlo, ¿verdad? La ley fue puesta para que el hombre la quebrantara. Entonces voy a quebrantarla. Ay, entonces voy a quebrantarla. Sígueme escuchando. Ay, pastor, ¿qué está enseñando? Es herejía. No, estoy enseñando lo que dice la Biblia. Pero ahorita te voy a enseñar más. Pero tienes que escuchar todo lo que te estoy enseñando. Pues si no aprendes todo lo que te estoy enseñando, si vas a pensar que es herejía. Si me agarras ese pedacito solamente, la ley fue dada para que la quebrantemos. Pues entonces quebrantemos la ley. Así pensaron algunos de los de Romanos. Y yo te lo voy a enseñar. Pero Dios dice, no, Dios prohíba, eso no está correcto. Escúcheme. Y fíjate qué más dice. Pero la ley se introdujo, fue puesta para que el pecado abunde. Y cuando el pecado abunde, y ya una vez que el pecado abunde, que la gente dice, ay, soy bien pecador, he pecado mucho, ya, no me puedo salvar, no puedo dejar esto. Sobreabunde la gracia. Cuando el pecado abunda, ahora sobreabunda la gracia. Yo ya pagué por tus pecados. Acepta a Jesucristo como Salvador. Cuando el pecador se mira como un pecador y dice, ya no puedo con esta vida, ¿quién entonces, le preguntaron los discípulos a Jesús, quién entonces podrá ser salvo? Y Jesucristo que contestó, para los hombres es imposible, pero para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Para el hombre es imposible salvarse tratando de guardar los mandamientos de la ley de Dios. Pero para Dios no, porque Él mandó a Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Y a través de Cristo Jesús podemos ser salvos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley, también nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 24 y 25. ¿Sirve la ley? Sí sirve. ¿Pero para qué sirve? Ya te dijimos para qué fue puesta. Fue puesta para revelar el pecado del hombre. No para frenar el pecado, para revelar el pecado del hombre sin Cristo. ¿Me está escuchando? La ley fue dada ¿para qué? Te lo voy a probar. Gálatas capítulo 3, versículo 24 y 25. Nota cómo dice. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro guía. Ayo significa maestro o guía. Nuestro tutor, el que nos enseña. La ley fue puesta para ser nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro guía. ¿Nuestro guía para qué? ¿Para que la cumplamos? Ya dijimos que ya enseñamos que no, porque nadie la puede cumplir. ¿Está conmigo? Entonces, ¿para qué? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Para qué? Porque cuando el hombre sin Cristo peca, dice, necesito un Salvador, y ahora deja de mirar a la ley y viene a Cristo Jesús. ¿Alguien me está escuchando? La ley es nuestro maestro, el que nos guía. Yo no te puedo salvar, ve a alguien más. Yo no te puedo salvar, ve a alguien más. Entonces la ley nos guía a Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? A fin de que fuéramos justificados por la fe, no por nuestras propias buenas obras, sino a través de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Pásame el siguiente versículo, versículo 25. Fíjese bien, ahora que viene algo más. Pero venida la fe, ya una vez que venimos a Cristo Jesús, a través de la fe en Cristo Jesús, ya no estamos bajo el ayo,
ya no necesitamos a la ley, porque ya vinimos a Cristo Jesús. Ahora al revés, ahora es al revés. Ahora ya no guardamos la ley, o ya no vivimos en santidad para tratar de salvarnos. Ya cumplió su propósito. Ahora al revés, ahora servimos a Cristo Jesús y queremos vivir en santidad, porque ahora esa es nuestra nueva naturaleza. Ya no lo hacemos para que Dios nos ame más, lo hacemos porque estamos agradecidos con Él y nosotros lo amamos. Ya no lo hago como una carga. Ay, tengo que cumplirla, porque si no Dios me va a castigar, me va a caer un rayo. No, estoy agradecido contigo, Señor. Quiero que tu propósito se cumpla en mí y quiero servirte. ¿Me está escuchando? Entonces, bíblicamente hablando, ¿cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley era mostrarle al hombre que estaba perdido, que él no podía cumplir la ley, que era un pecador, que tenía una naturaleza pecaminosa, que era imposible que se salvara por sí mismo cumpliendo los mandamientos. Y al final, el propósito de la ley era que el hombre reconociera que necesitaba un Salvador. El propósito de la ley era llevar al hombre al conocimiento de Cristo Jesús, el único que cumplió la ley, y así ser salvo. El propósito de la ley era para que la gente se diera cuenta que no podía cumplir el estándar tan alto de la santidad de Dios, y por lo tanto que buscara la misericordia de Dios. El libro de Romanos, el apóstol Pablo enseña que ninguna persona puede ser justificado por guardar la ley. Ninguna persona puede ser justificada por méritos propios o por tratar de estar bien con Dios. La palabra de Dios enseña claramente que la justificación es solamente a través de la gracia de Cristo Jesús, no por cumplir la ley. Romanos capítulo 5, versículo 1. Note cómo dice. Y ahorita viene algo muy bueno. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo nos ponemos en paz con Dios? ¿Guardando los mandamientos de la ley? No. ¿Cómo? Por la fe. ¿La fe en quién? ¿Y en qué forma ponemos la fe en Cristo? En lo que Cristo hizo por nosotros, en que Él cumplió la ley, en que Él murió por nuestros pecados. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí viene entonces una pregunta bien tremenda que hicieron los discípulos. Dijeron, si la ley fue puesta para que la quebrantáramos, para que abundase el pecado y para que se manifestase la gracia de Dios, entonces empezaron a razonar los discípulos, como algunos de ustedes también están razonando ahorita. Pues si la ley fue, si somos salvos por gracia y no por guardar la ley, y si de todos modos Dios me ama aún si peco, y si cuando peco se manifiesta la abundante gracia de Dios, entonces el razonamiento normal de algunas personas, ¿cuál es? Pues entonces vamos a pecar más para que abunde más la gracia. Y parece una buena pregunta, ¿verdad? Y eso algunos de ustedes, estoy seguro que ahorita que estoy hablando, lo pensaron. Pues entonces voy a seguir pecando para que abunde más la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Y exactamente eso es lo que dijeron los romanos también. Cuando Pablo empezó a enseñar así. Dijeron así. Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos entonces? Si somos salvos por gracia, si la ley fue impuesta para que la quebrantáramos y para que abundase la gracia, pues entonces ahora que vinimos a Cristo, escúcheme, la ley fue puesta para que la quebrante el pecador, no el justo, hijo, no el santo. La ley fue puesta para el pecador, no para el justo. Ahí está otra cosa que estoy diciendo, que después se lo enseño con otra escritura. La ley no fue puesta para el justo, la ley fue puesta para el transgresor, para el pecador. ¿Me está escuchando? Escúcheme bien. ¿Qué pues diremos a esto? Entonces, si somos salvos por gracia, nada que ver con nuestra conducta, no por obras. Si la ley fue puesta para que la quebrantemos y para que sobreabunde la gracia, porque eso es lo que leímos también, lo estoy leyendo por pura escritura,
Ya se le leí esas escrituras. Entonces, ¿qué haremos? ¿Perseveraremos? ¿Continuaremos en el pecado entonces? Sí, decían algunos de ellos, vamos a pecar más, vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde. De hecho, había una religión en Miami que el pastor así creía. Él creía, la salvación no tiene nada que ver con nuestros pecados. Sí enseñaba parte, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a pecar para que la gracia de Dios abunde. Hagamos lo malo para que así mostremos el amor de Dios. Hagamos lo malo, pequemos para que la gracia de Dios se manifieste. Esa es una herejía. Estamos en Cristo, no. El pecador fue hecho para eso, pero no en el justo. Entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cómo ve? ¿Qué es la respuesta? Bueno, vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. En ninguna manera. Ahí es que salte de ese viajecito si ya ahorita lo agarraste. Porque ya algunos estaban emocionando. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces puedo seguir pecando para que la gracia de Dios abunde. ¡Wow! Dios puso los mandamientos para quebrantarlos. Entonces vamos a quebrantarlos, Señor. Te voy a obedecer. Voy a quebrantar los mandamientos. Esa es falsa doctrina. Estás conmigo, tienes que agarrar todo, porque si no, no me entiendes. ¿Entiendes? En ninguna manera. ¿Pecaremos entonces para que la gracia abunde? No, dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. En inglés dice God forbids, que Dios lo prohíbe. Quítate esa manera de pensar. Dios lo dice. En ninguna manera. ¿Por qué no? Porque los que hemos muerto al pecado, los que ya la naturaleza vieja pasó, si ya no tenemos la naturaleza vieja, si ya no somos pecadores, si ya morimos al pecado, ya no tenemos naturaleza vieja. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Cuando dice aquí pecado, está hablando de la naturaleza pecaminosa, acuérdense. Los que hemos muerto a la naturaleza pecaminosa, por eso dice pecado, no dice pecados. ¿Cómo viviremos aún en él? No, no podemos. Ya no debemos vivir así. ¿Alguien me está escuchando? No, eso es incorrecto. En ninguna manera. ¿Me está escuchando? Ahora, mire Romanos capítulo 6, versículo 5. Note cómo dice, 15, versículo 6, 15. Y ahí dice otra vez lo mismo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice otra vez, en ninguna manera, lo vuelvo a repetir. Y lo dice de hecho varias veces en el libro de Romanos. No malentiendan lo que estoy enseñando, dice el apóstol Pablo. Claro que la persona que ha sido salva por gracia no debe de continuar en pecado, en ninguna manera. La persona que realmente ha sido salvo por gracia, la persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús de todo corazón, se enamora de Dios por su gran misericordia. Y va a querer vivir una vida en santidad. Y ahora sí puede vivir esa vida en santidad, porque ya no tiene la naturaleza vieja, ahora tiene la naturaleza nueva en Cristo Jesús. El que realmente es salvo va a querer vivir en santidad. Por el contrario, el apóstol dice ser santo, porque yo soy santo. No dice peca, no, de ninguna manera. ¿Entiende? Entonces, como consecuencia, la prueba de que una persona es salva es al revés. Es que está agradecida con Dios y va a querer vivir en santidad. Va a querer vivir la vida que agrada a Dios. ¿Está conmigo? Porque está agradecida con Dios y Dios le ama. Muy bien. Mañana continúo. Póngase de pie conmigo.